Bueno, ahora sí, retomamos la comunicación. Esperemos que esta sí sea la vencida, que podamos hablar un rato de En Vos Confío, el documental de Agustín Toscano. Para eso tenemos en comunicación a Agustín. Javier Lucy, ¿me escuchás? Ahora sí, espero que sigas escuchándose, disculpen la No, interrupción. no, todo bien, Agustín. Como te decía antes, bueno, primero, felicitaciones, reciente papá. Así que primero eso, saludos por la llegada de Florian. Y después, eh, la llegada también de En Vos Confío, digo, ¿no? Después de Ficciones, te metes en el mundo del documental, pero de una manera diferente. ¿Cómo llegó En Vos Confío a vos, a tu vida? Mira, hace un buen tiempo que me interesa la no ficción, pero bueno, todavía no la estaba logrando ejercer y en algún momento este proyecto me permitió explorar una inquietud que yo tengo naturalmente con ser entrevistador, con indagar sobre las historias, pero cuando le empecé, creo ahora, recordar que no tenía idea siquiera si iba a ser un documental, que estaba investigando para escribir un guión de una ficción. Alguna vez también quise hacer teatro con esta misma historia Mm. y, y fue, no sé, como la conjunción de todos mis intentos que empezaban y se abandonaban, que en un momento dije, capaz que no estuve abandonando todos los intentos, sino que todos son parte de una misma cosa que es una obra quizás más grande que la palabra documental o que la palabra que tiene más que ver con cine directamente, ¿no? Una película. Y empecé a perseguirla así como bueno, por eso no sé si distinto, como dijiste, lo documental distinto, yo diría que es una forma de encarar una historia que es distinta, como que una historia que tiene un montón de aristas, un montón de condimentos, por decirlo de alguna forma metafórica, eh, tantos que cuando me la pensaba así en ambiguo, no sabía qué tipo de comida puede resultar de unir tantas cosas que tiene, ¿no? Y las tiene naturalmente, no es que yo se las haya inventado. Yo soy el que fue y de algún modo se transformó en un cronista de esa historia, uno más de los tantos que hay, porque es una historia que en Tucumán permanentemente se vuelve a contar. Lo que pasa es que, claro, yo tengo un punto de vista de la historia y traté de llevarlo al fondo, a compartir con el espectador ese punto de vista de la historia, que por ahí es menos hay como mucho micro documental en la televisión local tucumana que se encarga de los programas tipo Buscando Justicia, Mm. que toman los casos y bueno, medio que leen en Google lo que se dice, hacen alguna entrevista y lo plantean medio lo mismo que se dijo en los diarios. Y yo quería hacer una película, no tenía ganas de replicar lo que se venía diciendo así 16 años de ese caso. Así que nada, me embarqué en pensarlo como un guión casi de ficción y trabajando con cosas de la realidad fui ganando lo que para mí es un cuento moral, si se quiere, o una película de drama social, que es lo que yo generalmente hago y lo que generalmente estoy interesado en hacer, pero bueno, disfrazado de todo este documental, true crime, o como se lo pueda llamar desde los géneros, porque claro, uno intenta encajar todo en unos cuantos géneros, pero las películas son casi todas diferentes, como lo son todas las caras de las personas que conocemos y las voces, ¿no? Totalmente. Para los oyentes que todavía no vieron En Vos Confío, contamos que esto es un hecho real. Nélida y Susana. Nélida ahora es Daniel. Un crimen, las encuentran, las juzgan, las encuentran culpables, están todavía una de ellas en la cárcel. La otra pudo salir, estudió, se casaron, hubo cambio de género para una de ellas. Vos contás todo eso con ellas frente a la cámara contando, además de abogados, la fiscal del caso, digo, todas esas posibilidades de escuchar
las voces que intervinieron. No quiero decir dos campanas, porque no existen dos campanas, no quiero decir todas las voces, porque también esa idea media de la posmodernidad que todos hablan y todos tienen verdad, yo un poco me corro de ese lugar, pero digo, acá todos les pusiste el micrófono para que puedan contar cada uno desde su lugar cómo vio el hecho. Pero además le agregás esto que decíamos de los géneros, ¿no? Si es un documental, si es una ficción. Además, es una ópera también. La música es muy importante, no solo porque elegís una abertura, un finale, sino porque hay momentos en que son cantados al estilo de la ópera o al estilo del musical. Y eso también hace a una diferencia, contar esa historia de estas dos novices en el inicio como si fuera un musical. Eso es algo que a mí me enamoró mucho de este proyecto, que me devolvió a mi origen músico. Antes de hacer teatro, que hice antes de hacer cine, fui, no quiero decir músico porque es demasiado, no llegué a ser músico, pero aprendí a tocar la guitarra y algunos otros instrumentos, aprendí mucho de armonía, me esforcé, compuse cosas, toqué con amigos, qué sé yo, y nada, mi carrera esa quedó dormida, totalmente postergada, pero en paralelo un amigo mío, que es el músico de esta película, Bruno Massino, se mantuvo siendo músico siempre, y en un momento lo busqué para esto y le dije, hagamos la música de la película, y si bien él es el autor de la mayoría de las músicas, yo estuve muy metido ahí en las letras, en el montaje de la música, en el armado del código y del sentido dramático, y él más a cargo de las armonías, de los ritmos y melodías que él maneja muy bien. Y se armó algo que me encantó como posibilidad de laboral, ¿no? Como posibilidad de ejercer nosotros en futuro como compositores de música, de cine, teatro, televisión, lo que fuera, que era algo como quizás postergado o abandonado por mí, que sí. Y hay algo que también decís, bueno, estaban los dueños, estaban en el motor arrebatador, esto del drama social. Para ponerle, todo entre comillas, para poner, viste que esta cosa de ponerle nombres se nos complica, pero por lo menos para acercarnos hacia algo. Y en esta historia que vos contás, en esta historia real, también está fuertemente todo lo que tiene que ver con lo social. Desde la justicia, a quién se aplica, por qué se aplica de una manera determinada, pareciera ser distinta para algunos que para otros, la sexualidad diversa y diferente para una sociedad que sabemos que en general en determinadas zonas del país es mucho más conservadora que en otras. Digo, todo eso aparece a partir de lo que sucede y a partir de cómo cuentan y relatan lo que pasó cada uno de los protagonistas. Es interesante pensar que las personas mismas que son personas reales, digamos, que protagonizaron los hechos que se narran en la película, fueron, como nosotros los espectadores, fuimos todos testigos de un cambio de época social en Argentina en muchos de estos conceptos, ¿no? El matrimonio igualitario, la identidad de género, la posibilidad de transicionar de varón a mujer, de mujer a varón, el apoyo del Estado sobre eso, y a la misma vez como que también en algún momento, antes de que todas estas cosas cambien, fueron víctimas de lo mismo, y quizás toda la sociedad fuimos víctimas de los mismos prejuicios sociales y de que esas cosas han sido, pongámosle ahora, o ilegales o marginales. Entonces, hay algo interesante de que nos pasó la vida, hubo muchas transformaciones, las incorporamos, pero todavía nos falta revisitar eso y repensar nuestras historias, tanto individuales como sociales, ¿no? Y en eso me parecía que Nélida y Susana, devenidos Daniel y Susana, son una pareja bastante ejemplar, en el sentido de como una pareja que se dio fuerza y a conocer recién cuando fueron culpadas de asesinato. Antes
probablemente la mayoría de la gente que la conocía tenía que conocerla como una pareja de amigos, dos amigas que vivieron Sí, juntas y una había dejado de una chica. ¿Y cuántos habremos conocido así a la maestra y su amiga, al tío y su amigo? sí. Como todo eso cambió en Argentina y a ella le cambió estando presa. Eso es algo que ya de por sí para mí me hacía una película. Y después todos los demás conocimientos que tienen los amo de la película, pero ese punto me parecía muy bueno, ¿no? Yo no lo dejo tanto en la película, pero hablé bastante de cómo ellas, en este momento ellas, siguieron esto y me contaba que veían todos los días en el noticiero esperando el enorme debate que fue el matrimonio igualitario desde un lugar muy incómodo, que es estar adentro de una cárcel, donde fueron tantas veces estigmatizadas y esperándolo como una pequeña ilusión, ¿no? Como ahora esperan también tener una vida mejor después de todo lo que pasó. En ese momento haber estado esperando desde ese lugar, que quizás fueron las primeras dos mujeres que se casaron en un penitenciario, empujaron mucho los límites de su vida para llegar ahí, y eso me parecía un hecho que estaba buenísimo que quede documentado en la película. Totalmente. Y también algo que queda ahí apenas al decir de las dos, esta cuestión de replicar, siendo la diversidad, de replicar lo hegemónico en un punto también, ¿no? Los roles, cómo llamarse a cada uno. Hay algo también de cómo se internaliza lo hegemónico en la diferencia también, ¿no? Totalmente, sí. Hay algo que te permite ver el cine que te cristaliza o evidencia cosas que son más difíciles de ver, qué sé yo, en la propia familia, pero capaz que en muchas familias está pasando un proceso parecido, sin que haya habido asesinato ni culpable de Mm, por medio ni nada, pero en el ámbito de cómo las parejas, sobre todo las parejas de igual sexo, igual género, eh, están atravesando un proceso que la sociedad está terminando de definir si lo acepta o no, ¿no? Lo vemos permanentemente a la fisura. En algún momento pensamos que era una batalla cultural ganada totalmente, todos los temas y los derechos, como le llamamos, que se habían adquirido. Y muchas veces nos hacen dar cuenta que no está ganada del todo, que se vuelve a arrebatar contra nuestros derechos, que nuestras libertades vuelven a ser puestas en duda. Entonces, siento que la película es fuertemente vigente porque se mete en unos temas sí. que rara vez pueden meterse, no sé, el periodismo u otras cosas, u otras formas de comunicar en la que tienen menos libertad poética, ¿no? La poesía nos permite, en este caso, meternos en unos lugares bien extraños de las personalidades. Y eso a mí me pareció súper apasionante desde que empecé a documentar esta historia y todavía me parece apasionante cuando la veo. Y además esta posibilidad le das el micrófono, le das la voz, que la tomen y que cada uno en todo caso muestre a partir de la palabra su cosmovisión de mundo, de alguna forma, su ideología, ¿no? Porque digo, ¿es la fiscal Giannoni o estoy equivocado a la que entrevistas Sí, también? así se llama, para La, Adriana Giannoni. la fiscal Giannoni, que se supone que es la representante de la justicia, esto que voy a decir corre por mi cuenta, pero es a partir del documental, la parte racional y demás, habla de unas videntes, de que se le acercaban, digo, hay unas suposiciones para construir después las resoluciones que van a estar por sobre la vida de alguien, decidir si es culpable, si es inocente, acusarlos, ponerlos presos y demás, que es asombroso los discursos que cada uno blande y eso habla de cómo están pensando, cómo piensan, ¿no? Sí, hermoso lo que dijiste. En un punto también te devuelve un reflejo de cómo en el norte argentino, especialmente en Tucumán, hay un misticismo grande, o sea, no es tan descabellado que la policía vaya a un lugar porque un vidente dijo algo, no es tan descabellado. Es Ujú. algo que, como te lo cuenta ella, Sí, hasta es parte de la cotidianidad de ese trabajo, ¿no? sí.
Y quizás, no sé, qué sé yo, si viéramos una película que el FBI hacen eso, diríamos solo Twin Peaks. Sí. Solo en Twin Peaks puedes soñar y mandarse a ver lo que soñaba, ¿no? Bueno, acá hay algo de esa índole que a mí me parece sumamente lindo de dejarlo en la película y por eso quedó. Totalmente. ¿Cómo llegaste? Esto debería quizás haber sido al principio, pero bueno, no importa el orden. ¿Cómo llegaste a que Susana y Nélida, ahora Daniel, acepten estar frente a cámaras y contar sus historias? ¿Costó mucho? ¿Cómo fue ese encuentro? Mira, sinceramente creo que me costó mucho menos de lo que yo pensaba. Empecé a estudiar esta historia, a darle vueltas, qué sé yo, al asunto y indagué quiénes habían sido los abogados, me reuní con ellos, que era como con los más fáciles a los que se podía acceder, y una abogada me dijo, yo puedo llevarte a conocer la Erika, pero con Susana y Daniel ahora no tengo contacto. Entonces yo dije, dale, vamos. Y fuimos hasta una casa que es la que se muestra en la película, ahí en el Cadillal, Ujú. y conocí a Erika, primero que es la hija adoptiva de Nélida y Susana, o sea, ahora de Daniel y Susana. Y bueno, en ese momento, como que fue, no sé, como que sentí que tenía una oportunidad y que la tenía que aprovechar bien. Sí. Así que fui, hice todo lo mejor posible, mi trabajo de hablarle a Erika del interés que yo tenía en hacer esta película y mandé una carta a Daniel y Susana, que se la lleve cuando vaya. Y en algún momento dejaba un teléfono, creo, y en algún momento recibí la invitación de Susana y Daniel que vaya a visitarlos al penal, que querían conversar conmigo. Y nada, ahí me tuve que sentar con mi amigo asistente de dirección Nicolás Raus, que me acompañó en la sala de la directora del penal, con la directora, la vicedirectora, Daniel y Susana, y medio que inventaron la película, porque la verdad que, no sé, los que hacen documentales lo saben más que yo, que empecé ahora. Uno empieza con una pequeña idea y va formándola, moldeándola, como que en la ficción tenemos mucho más claro antes de mover un Sí. peso. Acá fueron muchos bailes para un lado y para el otro. Y en determinado momento, conversando ahí, no sé, te pude decir lo que realmente pensaba y sentía que era mi punto de vista sobre esto, como yo quería, bastante parecido a lo que se ve en la película finalmente, y me di cuenta que en Susana y Daniel había causado efecto, o sea que se habían transformado en dos personas que habían entrado medio convencidos de decirme, no te metas con nosotros, dejanos tranquilos, estamos bien acá, y empezaron a sentir que había una oportunidad para expresarse y Sí. sobre todo expresar lo que no habían podido decir en el juicio por recomendación de sus abogados. Mm. Y yo les dije, por supuesto que eso es importante que pase. Para ustedes y para la sociedad quedó un vacío. Terminó el caso, no apareció el cuerpo, ustedes sostienen su inocencia, el otro lado sostiene que ustedes no son inocentes, y quedó un vacío porque no pudieron expresarse en su momento. Entonces me dijeron cuando que se iban a tomar un tiempo para decidirlo, y decidieron que sí. Primero fue Susana la que más voluntad de hablar tenía, pero no por voluntad, sino porque Daniel acababa de pasar por una operación referida a su cambio de género, y en un momento me dijeron, bueno, ahora ya Dani también está dispuesto a conversar, y ahí empecé a tener esas conversaciones que ustedes conocen, que han visto la película, con uno, indistintamente con el otro, o con los dos, y con el correr de los años fueron cada vez más y más y más conversaciones, y fui alimentando mi archivo, que cada vez era más gigante e inabarcable. Y bueno, después la obra del montaje hace que quede ese recorte que ustedes ven, pero fue un trabajo titánico y de muchas horas de estar ahí conversando.
Y ahí nos queda entonces ese En Vos Confío, que vuelvo a repetir esta idea de pinta tu aldea y pintarás el mundo. Ganaste hace poquito en Estonia, la película se presentó en el festival y digo, las historias son universales, por más que estén Las historias son datadas y universales. citadas, ¿no? Sí, me encanta esa frase, pinta tu pueblo y pintarás el mundo. En algún punto me la olvido cuando estoy haciendo y la vuelvo a descubrir cuando la película se empieza a programar en lugares tipo, recibí premios en Japón, en Italia, por mis películas, en un montón de lugares de Latinoamérica, en provincias de Argentina, que me hacen dar cuenta que eso que yo hacía mientras lo hacía como si estuviera haciendo folclore, como si estuviera haciendo algo muy local, de golpe sí lo es, pero no por local deja de ser universal, ¿no? Exacto. Y en el caso de esta película, que yo no pude ir al Festival de Estonia porque estaba inminentemente por tener un hijo, pasó algo bien loco que la gente se enganchó un montón y en una de las funciones decidieron votar al final, en la conversación con el productor, si pensaban, qué pensaban los espectadores, si eran culpables o inocentes Susana y Daniel, y votaron. Mira, Y lo wow, loco que la votación salió empate casi, con wow, un voto de diferencia que no decimos para qué lado para no está inclinar la bien. balanza. Entonces nada, yo dije, wow, qué poder que tiene este lenguaje que llamamos cine, ¿no? Totalmente, totalmente. Agustín, ¿dónde se puede ver? ¿Dónde pueden? Está bueno que ustedes, que son los hacedores, inviten a los oyentes al cine, a ver cine. ¿Dónde se puede ver En Vos Confío? Hoy entra en el circuito de los espacios incas que están en todo el país y que por turnos irá apareciendo en cada zona, hay que esperarlo un poco pacientemente, pero mientras no nos cierre nuestro querido Instituto de Cine, Mm. tenemos salas públicas por hecho en todas las provincias aquí. Ojalá que se siga haciendo y empezó el recorrido ahora esta semana en el Gomón, que es el espacio Inca principal que queda frente al Congreso en Capital Federal. Se está pasando 3 veces, si no me equivoco, 12:30 del mediodía, 2:30 de la tarde y 8 de la noche. Me encantaría que la puedan ver en cine porque se aprecia importante la imagen de la película y la banda sonora suena espectacular en el cine. Totalmente. Vayan al cine, acompañan a las películas argentinas al cine, ver cine en el cine es lo que decimos siempre en Cinefilia. Agustín, muchas gracias por este tiempo acá con Cinefilia. Felicitaciones de nuevo por la llegada de Florian y por En Vos Confío. Muchísimas gracias por todo y que pasen una linda tarde. Un abrazo. ¿Vamos a la tanda? Exactamente.